Bueno, pues nos encontramos aquí con Fernando Onega. Muchas gracias por esta entrevista. Es un placer. ¿Qué piensas sobre el periodismo en la actualidad? Vamos a ver, mi opinión sobre el periodismo surge matizada por el hecho de que el periodismo es mi pasión. Es lo único que sé hacer, como se suele decir en estos casos. Y entonces es como cuando hablas de un hijo y tratas de buscar algún defecto, pues te cuesta trabajo. Creo que estamos en un momento de transición, por decirlo suavemente. Transición en el sentido tecnológico, porque no sabemos qué va a pasar de los medios tradicionales que conocemos, no sabemos exactamente cuál es su futuro, ni sabemos cuál es la capacidad de penetración de Internet, que supongo que será una penetración absoluta con el paso del tiempo. En España estamos en un momento delicado por la politización de los medios. Los medios españoles parece que han optado por buscar su hueco de mercado a través de la ideología, y eso significa una cierta prostitución de nuestro oficio, porque se busca más la identificación ideológica que la verdad, y no lo retiro, de los hechos. Y eso lo podemos comprobar diariamente en los medios de comunicación, en todos, donde hay muchas veces más militancia que otra cosa. Y luego estamos en un momento delicado económico, donde el sector informativo es probablemente el más castigado por la crisis. Castigado en paro, castigado en oportunidad de empleo de los periodistas jóvenes, que sois los que podéis aportar savia nueva, muy precarios en los salarios, con lo cual es difícil la dignificación profesional, y de bajo crédito social. Se habla mucho del desprestigio de la clase política, pero yo creo que el nuestro no anda mucho mejor. ¿El hecho de que CNN Plus haya sido sustituida por un Gran Hermano 24 horas? Pues lo he sentido muchísimo porque es un reflejo de las empresas periodísticas. Cuando una empresa periodística se convierte en puro mecanismo de negocio, entonces busca estrictamente el negocio y pierde la referencia informativa, la referencia de servicio público, la referencia de comunicación. Entonces pasar en un día de una emisora de noticias, que podrá estar de acuerdo o no en cómo lo hacían, en su ideología, pero pasar a una retransmisión de 24 horas de Gran Hermano, a mí me parece, para nuestro oficio, me parece básicamente triste. Y más triste todavía, que a lo mejor, cuando conozcamos las audiencias, tiene más audiencia que el canal de noticias. Esa es la servidumbre de este puñetero oficio. ¿Y cómo crees que afectará Wikileaks al futuro del periodismo? Pues no creo que tenga una influencia grande. Así, es un hecho que está ahí. Yo, si tuviera las informaciones de Wikileaks, las publicaría sin ninguna duda. Me importa que la información que contiene sea real, que la base sea cierta y que la fuente sea fiable. Entonces, no estoy en contra de Wikileaks, sino al revés. Le tengo envidia. Me gustaría poder hacer algo lejanamente parecido a eso. Pero eso no es el periodismo, no es solo el periodismo. El periodismo es mucho más que eso. El periodismo es tener esas informaciones. El periodismo es investigar y no esperar que te lleguen como un regalo del cielo la lista de un banco o esas filtraciones. El periodismo es contar la vida del ciudadano. El periodismo es estar en la bolsa de Hong Kong, pero en la vida del parado que no tiene para llegar a fin de mes. Es estar en los que han evadido impuestos y que pueden llegar en la lista de Wikileaks,
pero es contar también los comedores de Cáritas, es otra cosa, es mucho más amplio. Eso es un pequeño capítulo dentro de la historia del periodismo. Bueno, y dejando un poco más de lado los aspectos técnicos, tú empezaste hace bastante tiempo ya en esto del periodismo, eres una figura muy importante del panorama. Relevante. Sí, lo eres, del panorama de ahora del periodismo. ¿Cómo te has adaptado tú a los nuevos cambios que ha hecho la tecnología en cuanto a la investigación periodística, a seguir investigando todos los días? Mira, hubo un torero que llegó a gobernador civil, se llamaba Mazzantini, y le preguntaron cómo de torero había llegado a gobernador civil, y dijo: degenerando, hijo, degenerando. Pues yo fui degenerando a lo largo del tiempo. Yo empecé, lo primero que hice, tenía 13 años, fue una entrevista a lo que tenía cerca. Yo iba a estudiar para cura, y entonces lo que tenía cerca en el seminario era el director espiritual. Y entonces, ¿a quién le podía hacer una entrevista? Pues al director espiritual. Y se la hice. Y se publicó. Y luego lo más importante que hice en mi vida fue, en mi aldea, que tiene 120 habitantes, durante los veranos sacaba todos los días una crónica que me publicaba El Progreso de Lugo. Eso es lo meritorio. Luego, ir al Congreso y hacer una crónica del Congreso, o escribir un articulín sobre la última cosa que dijo Zapatero, eso no tiene ningún mérito. El mérito está sacar noticias de una aldea. Cuento esto para decir que he empezado en lo más tonto, en lo más carente, sin máquina de escribir ni nada de eso. Luego llegas a la máquina de escribir y luego entras en el ordenador. Pues te vas adaptando. Yo nunca me propuse adaptarme. Me han ofrecido mucho escribir en periódicos de internet y sin embargo no lo hice. No lo hice porque, primero, porque no tengo tiempo, y segundo, pues porque estoy más cómodo en lo que estoy haciendo, sin más. El día que me echen de televisión, que será pues dentro de 10 años o así, pues entonces a lo mejor ya envejecido, pues escribo en internet, yo qué sé. Quiero decir que no hay un plan ni una hoja de ruta de adaptación a los nuevos medios. No estoy debidamente adaptado, de todas formas. Los utilizo como fuente de información, como fuente de transmisión, y como antes podías utilizar la Hispano-Olivetti. Es que te hemos visto por Facebook, entonces hemos dicho, uy. Coño, bueno, ese es un buen tema. Yo nunca abrí eso de Facebook. Alguien me ha abierto lo de Facebook. Pues aparece como si fueras tú y todo. Ya, pues no sé quién me ha abierto. Ese es uno de los problemas. Es un plato. Es decir, te colocan una determinada serie de cosas en tu biografía de las que no tienes nada que ver. Vamos, a mí se me dijo, yo no sé si sigue figurando porque ya me cabreo y no lo he mirado. En la Wikipedia dice año 1972. Que hacía el boletín de la Guardia de Franco en La Coruña. Yo en el año 1972 estaba en La Coruña, pero estaba haciendo el servicio militar, y las guardias que hacía eran con un mosquetón durante las noches. ¿Cómo corriges eso? Pues mira, que le den morcilla. Y lo de Facebook, yo lo supe porque un amigo me dijo, oye, que además me pedía, porque eso debe funcionar automáticamente, pedían su adhesión, y entonces me dijo, oye, que he visto que tienes esto, y digo, joder, y entonces lo fui a buscar y ahí está, pero no me declaro inocente de la sangre de ese justo. Entonces, ¿eres de los que prefiere escribir con papel y boli que a ordenador? No, yo soy degenerando y ya terminé definitivamente en el ordenador. Hombre, las notas las tomas a mano. Tengo una letra tan horrenda que ni yo mismo la entiendo. A veces necesitaría buscar a un traductor del Senado, pero vamos, ordenador. Y de toda tu carrera periodística y más unido a la política, ¿qué es lo que más te impresionó y destacarías? Más unido a la política, pues un día que me llamó Adolfo Suárez, yo no lo conocía,
me dijo, oye, tengo que defender en las Cortes el proyecto de ley del derecho a asociación política. Yo entonces tenía 20 y algo años, 28 me parece, y he pensado que tú me podías hacer el discurso. Lo hice, se lo entregué, me quedé a ver el telediario el día que lo presentaban, a ver si me sonaba. Me sonaba. Adolfo Sural me llamó, me dijo que muchas gracias. Me pagaron 70.000 pesetas de entonces, era una pasta. Y poco tiempo después Suárez es nombrado presidente del gobierno y el periódico Washington Post publica: hacer un presidente de gobierno en España cuesta 70.000 pesetas. Eso es así, lo más trascendente. Luego estuve metido en la Moncloa durante un año, medio año con una entrega absoluta y otro medio año de decadencia. Debo decir que teníamos nuestro mérito, porque éramos otro chaval y yo, José Cabero y yo, y 2 secretarias, y ahora hay una Secretaría de Estado que debe tener como 300 funcionarios y tal. Y no lo hicimos mal. Yo incluso me permití hacer todos los días una rueda de prensa, que no era rueda de prensa para publicar, era lo que se llama un briefing, para contar las historias del gobierno, y atendía al día pues a lo mejor 200 llamadas de teléfono y tal. Ese fue mi implicación en la política. Conservo enorme afecto, enorme respeto y enorme gratitud a Adolfo Suárez. Me fui pues, porque yo llegué con la ilusión de que bueno, íbamos a hacer transparente la función pública y todo eso, y al final te das cuenta que la transparencia pues es prácticamente imposible, multitud de anécdotas por medio. Y el mismo día que se publicó que yo cesaba, pues me llamaron de la radio, me dijeron, oye, que queríamos ensayar un comentario en Hora 25. Y a mí aquello me sonó rarísimo, un comentario en la radio, porque la radio entonces era otra cosa, eran programas de entretenimiento y tal, pero había Hora 25 que era una pequeña ventana informativa. Y hice una prueba, gustó, y ahí empezó el comentario político. Luego he cometido el terrible error de incorporar a la radio el género tertulias. Sí, se supone que eres el último tertuliano radiofónico. No, soy el que he inventado el género. Y le hice un penoso servicio a este país. Pero bueno, ahora no hay más que tertulias ya en la radio y en la tele, y de eso vamos viviendo. ¿Y qué más? Y lo más importante que me pasó en la vida fue una vez, yo hacía unas cartas en Luis del Olmo. Esto da para rollo. Hacía unas cartas en Luis del Olmo, que eran unas cartas pues a protagonista del día, o cosa, o pueblo, o persona, o animal incluso, dice alguna. Y entonces llega un paisano un día y me dice, mire usted, tengo 60 años, llevo 30 fuera de casa, ni mi mujer, ni mis hijos me admiten. Y he pensado que si usted me hiciera una carta para mi mujer y mis hijos, a lo mejor me admitía. Entonces le dije, hombre, pues me pareció sugestivo, y me tiene que contar usted su vida para meterme en su piel. Me contó su vida y había sido un crápula, un golfo, que había dejado abandonada la familia, se había ido, bueno, desastre. Pero lo tomé con tanto cariño que le hice la carta. Y a los pocos días me llama y me dice, necesito pedirle otro favor, que es que me haga un discursito pequeñito para este sábado, que me van a recibir en casa. Eso, haber conseguido eso, yo creo que justifica una vida. Entonces es lo más importante que me ha pasado. Pues sí. Joder. Y para terminar, ¿qué consejo darías a una periodista como yo para que sobreviviera ahora y en el futuro? De eso tengo experiencia porque tengo 2 hijas. Ah, bien, pues. Tengo 2 hijas. Entonces, lo primero que, ya que llego tarde a desaconsejaros que no sigáis, pues sí.
Ya que llego tarde, pues os animo a que sigáis, porque es una profesión muy bonita, que da disgustos, pero qué profesión no la da, que es mal momento ahora mismo para el empleo, pero espero que cuando salgáis o cuando terminéis las cosas estén mejor. A partir de ahí, curiosidad, leer mucho y oír mucha radio para saber de qué va. Segundo, escribir mucho, de lo que sea, experiencias personales, comentarios de lo que veis, proyectos de reportaje, lo que sea, aunque sea para tirar al cesto los papeles, pero escribir mucho porque esto tiene mucho de oficio, es decir, de soltura en el hacer y tal. Hay quien dice proponerse una meta. Yo no lo sé, la meta es ser periodista, sin más, y el resto vendrá por añadidura. Si eres bueno o buena, te irán muy bien las cosas. Si no lo eres, te irán peor. Ser honrado. A mí me parece que la honradez en este oficio es lo más importante y a la larga lo más rentable, incluso mirado con esa perspectiva. Ser fiel a ti misma, es decir, que seas como eres. No intentes imitar a Mariló Montero o a ningún otro ídolo de la comunicación. Tú eres tú y tu personalidad, y en la medida en que consigas plasmar tu personalidad en tu ejercicio periodístico, pues en esa medida destacarás, no copiando ni imitando, sino siendo tú misma. Las imitaciones ya te caen por su propio peso, son inevitables porque todos somos permeables a las influencias externas. Y una cosa básica, tener una cierta vocación de esclavo. Siempre hay que trabajar 1 hora más que tu compañero. Y desde luego, en este oficio siempre hay que trabajar 4 o 5 horas más que un funcionario o el empleado de un taller o un señor que trabaja en la oficina del banco. Y sin horario. Y sin horario. Porque uno de los peligros que veo ahora en el oficio es ¿y a qué hora me voy? Es que depende. Que depende. Puede haber un suceso, puede no haberlo, es decir, y eso condiciona mucho la vida, pero es una de las grandezas del oficio también. Pues muchas gracias, ha sido todo un honor. Nada. Bueno, y espero volver a entrevistarle con más tiempo. Si te sirve de algo, Joder, pues claro que me va a servir.